En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me decía el Señor, si haces esto, los chinos harán lo que quieran. Y yo pensaba, ¿qué es lo que están haciendo? Y el Señor respondió, están asaltando. Están asaltando de aquí para allá para que yo sea la Virgen sea Él. Decía el Señor, cuenten este año, rebosará de gente aquí en Medjugorje. Pueden contar si quieren, van a ver que dijo la palabra rebosar. Que desde que hubo este problema aquí, al día siguiente subía un grupo de italianos y decían en su corazón, nos han echado de aquí. Y desde ahí veo muy pocos italianos cesaron de... No puede la violencia vencer nuestra fe. Nuestra fe no es superficial, ni material, ni mucho menos artificial. Nuestra fe es eterna, la del alma en Jesucristo. Desde esa vez vienen muy poco, nadie puede echarnos si el Padre mismo no nos echa. Ella es cosa del Padre. Entonces el demonio, como decía, yo quiero hacer una pregunta a los chinos, a ver si me entienden. ¿Qué es lo que le falta a ustedes los chinos? Ropa, comida. Aquí la gente del bien no te van a negar eso. Yo no agarro de ellos porque ustedes saben bien que han matado en todo el mundo a todos los que me ayudan. A lo menos le han sacado a su esposa, sus hijos, su trabajo, han perdido todo. Ustedes saben bien de lo que me estoy refiriendo, aunque tú no vas a entender porque no tienes fe. ¿Y cómo vas a tener amor al prójimo? Pero yo les digo que no se les va a negar aquí si les piden bien esas cosas. ¿Para qué vienen a robar aquí? ¿Cuánta gente buena viene del mundo entero? Como decía el Señor, va a rebosar este año de gente aquí en Medjugorje. Ellos vienen con arropados de todos los idiomas, colores, tamaños, para que acusen a Jesús después lo que está pasando. Modris, cuida a tu esposa, van por tu esposa. ¿Y tú por qué te entremetes en el fútbol si eres cristiano? La Virgen es la primera. Predica a los jugadores. Si me ve algún jugador, lo primero que va a ver que cuiden a sus esposas. Luego no digan, Dios no existe, ¿dónde está Dios? Aquí está Dios a través de su profeta, hablando, cuidando a su familia, a sus hijos. El diablo existe y se arropa así de estas cosas, salta, roba, mata, destruye. Y por causa de eso la gente no llega a la fe. Como veía, vi un huracán, un 5.1 de terremoto en China. Sigan ustedes persiguiendo a los hijos del Padre. Hoy vamos a justamente hablar sobre eso, sobre las oraciones. Desde Moisés, cuando hablaba con el Padre, dice que un humo salía del monte y los cimientos
del monte se estremecían, temblaban, y Dios bajaba en un fuego. Dios es fuego. Pero vamos a ver cuáles son las oraciones que bajan ese fuego. Cuando Elías puso fin a los falsos profetas de Baal, diciéndole que trajeran un ternero, una carne, y que invocaran a Dios, Elías mandó derramar agua sobre y dejó que los falsos invocaran a Dios. Dice que mediodía, una tarde, invocaban y no pasó nada. Amén, Señor. Hasta que Elías empezó a hacer esta oración. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios que hoy aquí se vea que eres el único Dios de Israel. En ese momento un fuego bajó del cielo y devoró la carne que estaba mojada. Y todo el mundo se puso postrado a adorar. Es el único Dios, el Dios de Elías. Vemos también en la vida de nuestra Madre, la bienaventurada siempre Virgen María, cuando hizo esta oración. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora, bienaventurada me llamarán todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación. Con un golpe deshizo a los mortales, derribó del trono a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con la mano vacía. Auxilió a Israel su siervo, como lo había prometido a nuestro padre Abraham, por los siglos de los siglos. Amén. Una oración contundente, digamos. Me decía hoy la Virgen que hablara sobre las térmicas rutas. Desde este año y este modelo, todas las rutas que se hicieron desde ese año, es como la película Van a ver de Calamar, qué sé yo, que todo el mundo corre. El que gana es asesinado y los que pierden son asesinados. Todos los que tienen viaducto, y que se hizo ese modelo de ruta y van a ver todas las señales, todo tiene un significado, es para el microcine. Me decía la Virgen, es lo que hace llorar a todos. Esta mañana tenía un sufrimiento y el sufrimiento, porque he visto que en la Navidad, en el fin de año, en otros países lloraron mucho por mí, porque saben lo que estoy llevando los verdaderos. Y me explicaba la Virgen, esto es lo que les hace llorar. El dolor, el sufrimiento que se ha pagado por esas almas. Entonces, así como dijeron hizo, y eso es sentido común. Yo siempre donde voy, siempre voy en ese lugar, no. Y si te persiguen 10 años, si yo te persiguiera en 2, 3 días, ya voy a saber todo lo que haces y dices.
va a repetir, dicen, es porque no entienden que con eso van a escuchar y reconocer a Dios. Venía como casi 300 metros de la casa de Mir. Era impresionante la alegría que sentía. Y yo decía, ¿cómo es que puede ser tantas gracias y que tienen estas santas mujeres? Increíble, hermanos y hermanas. Si uno tiene ese... Y la alegría que uno siente por solo pasar. Y desde lejos. Imagínense. Usted ahora... tenía una palabra que quería decirle, pero para cuidado porque la gente no entiende nada, ¿no? Todo es... eh, dejémoslo ahí. Pero impresionante la Virgen como es llena de gracia. Ahora, la oración que hacían los apóstoles es una oración que dice, y ahora, Señor, fíjate en mis amenazas y concédele a tu siervo anunciar tu palabra con toda seguridad, con toda valentía, mientras tú, Señor, manifiestas tu poder, multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales, prodigios y maravillas, en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y en ese momento dice que el Espíritu Santo descendió y empezó a temblar el lugar donde ellos estaban. Salomón también hizo una oración después de terminar el templo de Dios. Y Dios escuchó. También hay... ¿Y a ti cuál es la oración que más te gusta? Voy a darle un consejo porque estoy viendo un problema. Supongamos que está más difícil la situación de lo que está ahora, de lo que nos están haciendo, los que creen. 1000 Padres Nuestros. Cuando la vacuna era obligatoria y no me dejaron viajar, bueno, 1000 Padres Nuestros, ¡brum!, cayó un edificio en Miami. El huracán, ¡brum! El 1000 Padre Nuestro tiene ese poder para mover la naturaleza. Ya he escuchado que ya están haciéndola, pero el 1000 Padre Nuestro le aconsejo que hagan esa prueba. Yo utilizo eso cuando me agarran o tiene poder para mover lo que hay que mover. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora, hay una oración también que eso es lo que le faltaba a ustedes. Van a ver ahora después, no hay quien no mueva esa oración. La oración de la renuncia. Estamos hablando de pequeñas oraciones fervorosas. También está el exorcismo. Hablemos primero sobre la renuncia. Si yo voy a hacer la renuncia, decía, hay una renuncia que se hace así, pero el espíritu que abarca donde tú estás. Por ejemplo, yo renuncio a la brujería. Renuncio al miedo, a la cobardía, a la inutilidad, a la, ¿cómo se dice ese que no me viene su nombre? Parálisis espiritual, parálisis de cuerpo y espíritu. Renuncio. ¿Qué más? Al adulterio. Renuncio a la maldad,
al odio, a la lujuria. Renuncio a la masonería, a la brujería, rosacrucismo, macumba, sechoneye, mesa blanca. Renuncio a todo pacto, espíritu de muerte, renuncio, espíritu de asalto, espíritu de sombra, en el nombre de Jesús. Renuncio, ¿qué más? Si tú, hay un pensamiento que ahora está abarcando. Si yo tuviera ese pensamiento, mira que voy a ponerte un ejemplo. Cuando yo fui, bueno, todo el mundo quiere, murieron a manada. Auxilio, ayúdanos, socorro. Murieron, sí. Y ahora quieren que me vaya nuevamente. Si yo hubiera tenido ese pensamiento de que todo es en vano, eso viene de los chinos, de la mafia. Los jóvenes están teniendo eso, que ya trabajamos en vano, que todo es en vano. El juicio. Ahora mismo ve en un almacén, pide algo vano en un lugar a ver si te dan en vano. Nadie te va. Y el juicio, Dios. Y no solamente eso, antes de que yo llegara, el trato, cómo me trataron. Hasta ahora me echaron esto que aquello. Si no fuera paciente y perseverante, y si mi conciencia y mi corazón no estaba centrado aquí, en esta mujer, la más poderosa y la más bella, Apocalipsis 12. Miren cómo está el sol, les muestro ahí. Nunca, ni en los 90 ni en los 60, el cielo estuvo tan hermoso. Ustedes no entienden eso. Cada día más se trata peor al prójimo. Si yo tuviera ese pensamiento, ya se hubiera acabado todo. Socorro, auxilio, murió esto, murió aquello, esto, canto. Peor. A María. Padre, corona de oración, video, rosario. Bueno, el Padre responde. Se levanta, envía a sus profetas, responde a tu oración. No, tú, washingtoniano, a favor de los demonios. Pero no el Padre, asusta al Padre, no. Entonces, ¿para qué le pides? Porque ellos no van a quedarse con el mundo. El fin de la tierra es la justicia del Padre. Voy a ponerte este ejemplo. La Escritura dice bien claro. Jesucristo vino para darnos inteligencia para reconocer al verdadero. Voy a ponerte este ejemplo. Hombre con hombre. Imagínate tú por dónde van a tener hijos si no tienen los que las mujeres tienen. ¿Por dónde? Por el ano. Ningún animal, nadie tiene hijos por el ano, porque no tiene útero. ¿Me entiende o no me entiende a qué autodestrucción nos estamos yendo lo que las profecías dicen? Eres grotesco, no. Yo Yahvé, dice el Padre, hablo directo. Y ellos verdaderamente son groseros y grotescos en el mal estado. Yo te pregunto, ¿por dónde los hombres van a tener hijos? Tu imaginación ya te responde porque eres imagen de Dios. Con la inteligencia misma de Dios estás respondiéndote a ti mismo. ¿Y cómo van a tener bendiciendo hombre con hombre si ni los animales, ni la naturaleza es innatura, dice la Sagrada Escritura, en contra de la naturaleza? Lo que
no está, lo que están haciendo va en contra de los mandamientos de Dios, porque dice, en esto reconocerán al diablo, quien no ama a Dios y sus mandamientos. Entonces quiere decir que en esto vamos a reconocer a los que son de Dios, que aman a Dios y sus mandamientos. Ya que ahora está comenzando el año, podemos comenzar con los mandamientos de Dios. El primer mandamiento es: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu inteligencia, tu pensamiento, tu movimiento, tu ser. ¿Y cómo yo puedo saber que cumplo ese primer mandamiento? Porque hay un pensamiento aquí igualito que su papá, dicen los de la mafia. Si yo fuera igual que mi papá, no estaría aquí. Como dice la Virgen, olvídense de sus deseos, no por sus deseos, sino por el deseo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Olvídate de lo que tú quieres. ¿Y cómo yo sé que cumplo el primer mandamiento? Primero, porque no es mi deseo. Segundo, no es mi gusto. Es el deseo de Dios, es lo que Dios quiere, la responsabilidad. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo voy a saber una vez más que amo a Dios? Que no estoy haciendo lo que yo quiero, que la obra no es mía, que las palabras no son mías, que mis acciones no son mías. Y de Dios, dile esto: qué amor más grande. Si tú le dices, como si yo fuera ti, no diría eso a los chinos. Porque he escuchado que los chinos aquí son los más queridos porque son misteriosos. Y el padre mismo dice que los chinos son uno de los más grandecitos de la mafia. Pero eso no quiere decir que sean omnipotentes. No son nada ante el Padre. El dragón se puede manejar con la oración, con la sabiduría, el ayuno, con el martirio si es necesario. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre tu vida, tu familia, tu entorno, tu ser. ¿Por qué no te bañas aquí? Porque amo a Dios, no te bañes aquí. Y Él sabe por qué y para qué. Ahí está el amor a Dios. Porque si no tienes fe, ¿cómo vas a tener esperanza y mucho menos amor al prójimo? Como decía, ¿por qué no vas y haces? ¿Por qué no trabajas? Hermano, yo tengo muchísimo trabajo. Trabajo aquí en el mundo entero. Me sobra. Nadie quiere hacer el trabajo del Padre. Nadie quiere trabajar con el Padre. Todos quieren trabajar para sí y para el diablo, para el demonio y el infierno. Pero nadie quiere la voluntad de Dios. Y el primer mandamiento declara y aclara y proclama: amarás al Señor tu Dios. Amar a Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? La construcción, su voluntad, su palabra, su amor. No solo de pan vive el hombre. Y al prójimo, ¿qué clase de amor mata, roba, destruye, aniquila? Como la mafia. ¿Cómo yo puedo saber que las personas que vienen son de la mafia? Para mí es muy sensible. Voy a darte 3 señales. Primero, utilizan palabra de doble filo. ¿Qué quiere decir? Que dice, pero que no es, que aparenta. Están insinuando algo, entonces son de la mafia. Dicen, por no haber hecho, y ahí ellos ya, porno, porno, porno en todas partes. Y voy a aclararte aquí por qué hacen esto. Hace poco le pregunté al padre si podía hablar sobre la confesión. El padre me dijo, no. Y voy a aclararte si sería mejor. Aquí vienen los que utilizan megáfono.
agarrar un megáfono, ir en el mercado y gritar, soy pecador, confesarte con vergüenza. El sigilo sacramental y ya no existe en la mafia dentro. Y me dijo el Señor, porque van a saber todos los pecados de los elegidos. El Padre tiene los elegidos en el mundo política, deportivo. No estoy diciendo que no busquen un verdadero que no sea bergogliano de la mafia. No dijo eso el Padre, sino que no hable de la confesión. Por eso van a ver aquí, ¿por qué no habla de la misa? ¿Por qué no habla de la confesión? ¿Por qué no habla de la adoración? Todo el mundo quiere que vaya al lado, no. Yo siempre digo y hago lo que el Padre me pide. Y sufrir las consecuencias después de esto ya es problema de ustedes. Ustedes son los que van a morir a manada, a patada. Sea demonio, orgulloso, no entienda, ateo, lo que sea. Socorro. ¿Crees tú que el demonio va a tenerte piedad? Y porque el Padre no te ha dado permiso, aún ya no me has matado. Recuerda, me decía, hijo, que nada sucede sin mi permiso. Cuando tengan permiso, ya vamos a otro camino. Pero aquí hay un amor verdadero, recto, correcto, que ama primero a Dios y de Dios dile, haré esto. ¡Bum! ¡Bum! El primer mandamiento aún no estamos pasando, amar a Dios y al prójimo. Segundo mandamiento, no tomar el santo nombre de Dios. Oh my God, oh Dios mío, Jesús, José, se burlan, Jesucito, Jesús, se burlan de las cosas, de los nombres. Luego, ¿por qué mi hijo cayó en desgracia? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Por qué le pasó un camión? ¿Por qué le pasó? ¿Por qué es drogadicto? ¿Por qué es prostituta? Y tú vives y yo miro a estas personas que vienen a perseguirme y veo a sus hijos. Y no quiero imaginarme cómo van a terminar y en dónde van a terminar si sus padres mismos son así. Imagínate tú el padre que persigue a Dios como lo hizo. ¿Cómo van a ser los hijos? No quiero yo ni imaginarme. ¿Cómo van a terminar sus hijos? ¿Y en dónde van a terminar? Tercer mandamiento, respetar los días festivos. Respetar a Dios en el corazón, en el movimiento, con las palabras y las obras. Cuarto mandamiento, honra. Honra, porque como decía Marco 3:23, ¿quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? El que cumple la palabra de Dios. Ese es. Porque lo del gobierno, imagínense que Jesús era hijo único, lo mimado que era de su madre. Y los del gobierno le traían, supongamos, modelos mujeres. Y Jesús no caía en la trampa de ellos. Y por eso que hoy en día vas a ver en los carnavales Jesús gay, Jesús de 4, Jesús puto, Jesús. Porque Jesús no comía la carnada. Lo que a mí me hacen todos los días aquí. Si yo no lo miro porque ya sé que es del gobierno, es puto, puto, puto. O adúltero. Voy a un lado, dice, se metió con la esposa, adúltero. Voy a otro lado, puto. Voy a otro lado, y la gente no ve de las feroces trampas que el diablo le pone delante. Te estoy asustando, la verdad te hará libre. Cuando vayas a pecar, acuérdate de la verdad, porque las consecuencias son peores. Cuarto mandamiento, respeta, reza, ofrece, sacrifícate por tus padres para que lleguen a la salvación. Tú haciendo la voluntad de Dios ya has hecho todo por tus padres. Supongamos que no tengas fe, que vivas en pecado mortal. El pasado es pasado. Olvídate del pasado, dice el Padre, que yo haré cosas nuevas en tu vida. Ya todo es en vano, dicen.
Buro pare y maboí, dicen. Que ya está. Haz tú mismo la prueba. Intenta ver a agarrar algo en vano a ver qué te dicen la gente, qué te hacen. Y cuánto más va a ser en el día de nuestro juicio. Día a día, dice la Virgen. Todos los días yo no me canso de trabajar, de sacrificar, de hacer, de ir. No perder la esperanza. Que Dios es omnipotente, en un día puede cambiar todo. Quinto mandamiento, no robar. Si tú te mantienes en eso, se sabe por la biografía Bergoglio, secuestro, tortura, asesinato, 50.000, 100.000. Las tres señales, decía, primero utilizan palabras de doble filo. Dicen una cosa, pero lo arropan. Entonces ya sabe que está rodeado por la sombra. Segunda señal es cosas que parecen, pero que no son. Y tercera es las personas que les parecen, pero que no son. Igualito que esa persona que tú conoces, pero que no son. También utilizan las mafias para lavarte el cerebro. Tres señales que te estoy dando. Luego está la brujería, que te ponen esto, que aquello, eso terminó mucho más ahora. Sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Hablemos un poco sobre la razón. Esto quería llegar. ¿Qué es la razón? Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Tenía razón o no tenía? Sí, era el hijo de Dios. Sabemos que tú eres el hijo de Dios. ¿Para qué has venido a atormentarnos? ¿El demonio tenía razón o no tenía razón? Tenía razón. Pero ¿por qué Jesús no bajó de la cruz y cayó al demonio? Porque la voluntad de Dios está por encima de la cruz, de la razón. Dios está por el demonio, tiene razón, las personas tienen razón. Esto es aquello, tienen toda la razón, pero no tienen a Dios en su corazón, no tienen paciencia, comprensión, no tienen a Dios en sus vidas. Para que ustedes vean, ellos siempre utilizan la razón, ellos llenan, pero a Dios no tienen. Fe, esperanza, amor. El séptimo mandamiento, no matar, ya en el corazón mismo, no abortar. Hablar un poco más sobre la razón. Todos tienen razón, pero el paciente siempre piensa, medita, como decía una persona, ¿y por qué ya no te armas? Haz un arma, qué sé yo. No se preocupen que mi Padre del cielo desde arriba puede disparar lo que quiera. Tiene suficiente arma para lo que sea, cuando sea y a donde sea. Está preparado, como decía la Virgen, mis hijos están preparados. Y no tengan miedo. No. El demonio no tiene más poder de lo que se le ha dado. Ya vamos por ese camino. Y ahora, octavo mandamiento, no mentir. Ahora, ¿cómo yo puedo reconocer, decía, al verdadero y al falso? Siempre tuve un pensamiento que donde hay un falso es porque hay un verdadero. Y donde hay un verdadero, siempre pululan falsos, pero hay que buscar a ese verdadero, el sol. ¿Cómo vamos a saber si uno es verdadero? Las obras no pueden mentir. Bueno,
Dios nos ha dado esa inteligencia, esa capacidad, esa prueba. A ver el oro cómo se purifica, poniéndonosle fuego. Mi secuestro, lo que ellos quieren hacer golpeándome, ya hicieron todo. Hemos pasado esa prueba. Estamos crucificados con Cristo. Dios nos ha dado inteligencia. Bueno, vamos a hacer la prueba. Veamos los frutos, el reconocimiento. Las profecías mismas te dicen, va a ser así, esto. Y el diablo conoce esas profecías y se adelanta y hacen lo mismo, pero no tienen ese mismo peso, no es el mismo por la alegría, por la paz, por el amor, por el movimiento, por las señales que Dios da. Jesús nos da la inteligencia para reconocer al verdadero. Y me viene el Espíritu Santo. San Pablo decía, un Dios desconocido, un Dios desconocido. He escuchado que, yo no sé si una semana creo que no sonaba más por la tarde la campana y luego pusieron el ave, ave, din, 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 din. Parecía Navidad. Ese sonido lo que transmitía era una alegría navideña. Desde mañana a las 3 de la mañana va a sonar la campana. ¿Saben? Porque cuando vivía en Italia había 2 campanas. Y cuánto los de la mafia quisieron acallar esa campana. Porque uno sonaba ¡pim! Una hora, el otro ¡pim! Una hora después. Y el entusiasmo, el ambiente que la campana daba era eterno. La campana significa llamado. En una comunidad donde hay campanas, ¡bim! Suena la campana y todos dejan su trabajo, vienen, se bañan, comen, rezan. Un llamado. La campana, Dios nos está llamando a que a nuestro juicio. Y los demonios en la hora y no pueden escuchar la campana porque le desespera y el pecado y el demonio no puede ver. Te estoy hablando materialmente. Ahora, espiritualmente dice una santa, si ustedes vieran cuando el sonido sale y el aire del Espíritu Santo va entrando en las casas y todos los demonios huyen y el demonio que te tiene dormido sale huyendo y tú ya te despiertas libremente. Esa campana tiene muchos poderes, como el agua bendita, la sal exorcizada, la Santa Cruz. Tienen sus significados. Ahora, para no profanen, es muy fácil reconocer al verdadero, que ama a Dios y sus mandamientos. La Virgen dice, ser santo es entregarse a Dios. Sin condiciones, dice, sin límites. Al Padre se le reconoce por su entrega, por el amor a todas sus criaturas. Como decía el monte, nosotros también queremos salvarnos. Los montes, ¡boom!, una bomba ahí, no se van a salvar también ni los montes. Toda la criatura, la creación gime y proclama y reclama a su creador la salvación. Pero esto escatología deben manejar. A mí no me gusta por ese camino que ismo, cinismo y no tiene ni fruto, ni arte, ni parte de la mafia. ¿Y dónde está la gente? Nadie viene, vacío. Nadie ni... Como decía el Señor, rebosará de gente este año aquí en Medjugorje. Acuérdense, lleven esa profecía. Ahora, el 8º mandamiento es no mentir. Por su fruto lo conocerán. Yo Yahvé, dice Éxodo 25, bendigo hasta
hasta 1000 generaciones a quien me bendice, dice. Y maldigo hasta la tercera y la cuarta generación a quien me maldice, a quien habla mal de mí. Como escuché aquí, con razón ya querían hacer esa otra entrada para el Criseba y no perseveraron. Por esto es que quieren matarme a mí, porque ya querían hacer la gente y ahora yo vengo y cómo Él sabe eso y cómo Él hace lo mismo. Porque el Padre es uno solo, el Espíritu es uno solo, el Espíritu Santo. Como decía un Dios desconocido, dice Saulo con su inteligencia, yo vengo a hablarle de ese Dios desconocido. Y yo veo que aquí le gusta mucho los autos a los croatas, las máquinas. Y yo vengo a hablarle, el Espíritu Santo es como el combustible que utiliza las máquinas, es como el tablero, la imaginación, y para que lleguen a esa fe, para que se les caiga esa escama, ese ateísmo, falta de fe, de fruto, de movimientos, de obras. Aquí el Espíritu Santo es esquizofrénico, manicomio. El Espíritu Santo es, ¿cómo se dice? Carismático. La palabra carismático a partir del siglo XV parece que se usó. María fue la primera que habló en lengua en Pentecostés. Pablo hablaba en más de 8 lenguas. Pedro, Juan, Lucas. Todos los discípulos tenían don de lengua y evangelizaban, expulsaban demonios, sanaban a los enfermos, resucitaban. Solamente que la iglesia de hoy se secularizó, se politizó, ¿cómo se llama este? Se psicología y perdió la raíz de ser un verdadero cristiano. Los manicomios se llenan, las cárceles se llenan, y los que tienen poder de expulsar, como decía Espíritu Santo, ¿por qué no vienes? Y él dice, yo vengo, pero cada vez que vengo me echan. Mujeres jóvenes que cantan en lengua, que oran, que interpretan, que expulsan demonios, sanan a los... Yo no seré traidor del Espíritu Santo. No porque estuve allí sí conocen y aquí no quieren al Espíritu Santo, yo ya tengo vergüencita. Y no, el que se avergüenza de mí, Cristo mismo, el Paráclito, vendrá, el que los enseñará a expulsar. Bueno, supongamos, pero nosotros no tenemos ese poder. Cuando Dios envíe a alguien y ustedes sepan que tiene ese poder, déjenlo que expulse a los demonios y hagan lo mismo. Pregúntenle, Padre, ¿cómo tú expulsas? ¿Cómo es que el demonio no puede ni oírte? Ya empieza a gritar y camina por la pared. Y los jóvenes vienen llenos, los drogadictos dejan su droga, las prostitutas, la prostitución. Y todo el mundo viene porque quiere ver a los demonios. Y a esos son nada más que le adoran tanto y le sirven tanto. Y miren aquí cómo sufren, lloran y piden auxilio y socorro a Dios. Estamos siendo engañados. Un padre exorcista. Porque esta es la oración. Me decía el Señor que gracias al exorcismo es que el tiempo está así. Levántate, Dios. Si no hicieran ya, hubieran tapado nuevamente el sol. La fe y la razón. Ahora sí, ¡guau! Ya he sacado el sol. Mire, no sé si le muestro o no le muestro, pero miren ustedes mismos cómo está el cielo. En el 2019, viendo todas las fotografías de los mensajes, no he encontrado ninguna foto que el cielo esté así, todo nublado, oscuro, gris, oscuro. Ya los mensajes dicen, Satanás quiere destruir el planeta. Y cada vez sale un cohetito chino y suciedad mortal. Ahora he visto que van a hacer esa prueba, por arriba van a sacar la cámara, van a iluminar si solamente las nubes están sucias o si el sol está tapado verdaderamente. Si es natural, el sol se va a tapar. Yo mismo, porque la escritura dice,
Del sur viene el viento del frío que trae la lluvia. Y aquí no hay ni un solo viento ahora. Cuando hay sol, todo el mundo sale a trabajar. La paz, me decía el Señor, el que hace callar al pueblo es el sol. Cuando hay sol, todo el mundo callado, tranquilo, todo en su trabajo. Y el que hace callar al infierno es el ayuno. Si quieres que salga el sol, la Virgen dice, toma el rosario. El rosario por sí solo puede hacer milagros en el mundo y en sus vidas. La oración que a mí más me gusta es el Santo Rosario, con el exorcismo. El exorcismo. Ahora, el exorcismo le llama a cada uno por su nombre. Fulano, sal de ahí. Guau, fulano, sal de ahí. Güey, fulano, tú, güey. Y ellos ya intentan hacer. Donde yo voy me dicen mi nombre, pero a mí ni me entra, ni me sale, ni me mueve, ni... No tiene nada, es como la comida. Dice Pablo que el reino de Dios no es cuestión de comida, porque lo último quieren es deportation o secuestrarme nuevamente o en cárcel, pero eso no va a acabar el reino de Dios. Eso no pasa por ahí, Dios. Lo que se nos va a caer es el castigo para que Él manifieste. Endureceré. Por esto es que me odian tanto, hermanos. Yo donde voy veo el odio en sus corazones y las amenazas. Pero están a punto de volver a obligar la vacuna y lanzarse encima de ustedes nuevamente. Ya están a punto. Y endureceré el corazón para demostrar mi poder. Bueno, persiguen al pueblo de Israel. Ramsés iba a pasar el mar. ¿Y qué hizo el mar? Se cerró encima de ellos. La Virgen levantó la bandera delante del Padre. No creo que era. Le dio la victoria. La iglesia tiene una protección sobrenatural, como aquí todo es sobrenatural. No fueron ni las armas ni las bombas, dice, sino el poder del Santo Rosario los que dieron la victoria. O si no, hace mucho la verdadera iglesia hubiera acabado. Y ellos te odian por el simple hecho de que tú dices la verdad y no quieres ser parte de la mafia. Porque si no, todos vamos a ser mafia. Y alguien debe no ser de la mafia para que la iglesia y el mundo siga adelante. El noveno mandamiento es: no consentirás pensamiento ni deseos impuros. Juan dice: los mandamientos de Dios no son pesados, solamente que no puedes correr 100 kilómetros en un día, no puedes ser doctor en 2 o 3 días, no puedes ser abogado o licenciado en 1 o 2 días. Tiene su camino que hay que caminar. Uno debe esforzarse para seguir ese camino. Vayan y por el camino se sanarán, dice el Señor. El 10º mandamiento es: no codiciarás los bienes. Se fue ese demonio que es mío. Somos peregrinantes. La Virgen dice: soy misionera. Son misioneros. Misio que camina, que va, que hace. Peregrino de esta tierra. No vamos a llevar nada. Ya muchos están pasando y van a pasar, como decía el aroma nota. Ahora recién que vamos a morir, yo no sé qué están planeando. Pero el que planea contra Dios, ustedes ya saben, como dice en el Salmo 2. El que se sienta en lo alto sonríe y se burla de ellos. Luego les habla con su enojo y su furor los amedrenta. Su furor los amedrenta. Ven, poderosos de esta tierra,
sirvan al Señor con temor y con temblor. Besen temblando sus pies, no sea que se enoje y los asesine, los aniquile. La tierra siempre fue y siempre será del Padre. Yo estoy aquí haciendo como mi labor de profeta, porque Cristo decía, nadie es profeta en su tierra. Se reconocía a sí mismo como profeta. De hoy en más les enviaré profetas, sacerdotes y sabios que ustedes mismos asesinarán. Luego no digan, ¿dónde está Dios? Auxilio, misa, confesión, novena. Y el Padre aquí con tanto amor se les da. Hermanos míos, el Padre quiere una casa y van a ver los frutos de paz, de amor, de alegría. Y en el mundo entero tiene planes para construir. Pero el demonio no. El demonio tiene su plan Agenda 2030, las rutas térmicas, los viaductos, tiene todo su sentido. Es una lucha contra el bien, contra el mal. Cuando ustedes construían la cruz, dice la Virgen, estaban los planes de Dios. Vayan al monte Crísero y oren al pie de la cruz. Así de pequeñito estoy viendo al diablo cuando el Padre habla. No son nada, no es nada. Si tú tienes algo, si tienes documentos, amigos, si tienes... Pero debo cuidar porque ellos hacen así mismo. Pero por amor a los buenos, busca una persona que tenga tu mismo pensamiento, herramienta, compañero. Porque como decía, cuenten si quieren y van a ver que en este año van a venir más de 100.000 personas en Medjugorje. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo es que hacen? ¿Cómo? Y hay personas que aún no se han despertado y aún no han nacido que van a venir en este lugar a proclamar su fe. Y tú ya tienes ese pensamiento que todo es en vano. A lo menos por amor, limpia las calles, pinta, porque van a venir personas limpias, educadas, formadas de todo el mundo. Algunos van a ser de la mafia, pero no todos van a ser de la mafia. Así nosotros, dice la Escritura, cuando te vean a ti, den gloria al Padre con tus buenas obras. Ustedes están siendo testimonio para el mundo entero, para bien o para mal. Y Dios sabe por qué les ha elegido a ustedes. Dios sabe, la Virgen no se cansa y grita y clama y reclama, hagan esto, hijo. La última vez dijo María Pablo, y la Virgen los llama a todos al pie del podio. No había lugar ni para pensar. Vayan al monte Críseba, muévanse, el movimiento vence al diablo. En otro tema vamos a hablar sobre el movimiento, qué significa esto, aquello, por qué te mueves, por qué agarras esto y salen huyendo. Más adelante vamos a hablar sobre eso, que el demonio teme a cualquier cosa, al rosario, a la imagen de la Virgen. Y ya le pillamos todo. Yo mismo le estoy dando a reconocer para que ustedes vean que Dios existe y cómo actúa. Y luego, así mismo dijo mi hijo, mi hija, así mismo hizo mi esposa. Hizo la señal de la cruz. Me dio una bofetada con la cruz. Esa bofetada se escuchó hasta en el infierno con ese movimiento que has hecho. Es un exorcismo. Que todo tiene sentido. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocer la raíz para conocer el fruto. Y si ellos, voy a terminar con esto. Cuando David decapitó a Goliat, me viene también Judith cuando decapitó al rey. Lo decapitó con su propia espada. Solamente tú debes saber cuál fue la espada de Goliat.
Por ejemplo, China, Jinping. Su espada es el militar. Él porque tiene poder militar, judicial, policial. Por eso él se cree Dios. Pero si tú le quitas y le apuntas su propia espada, ¿saben qué va a pasar? Que solamente Dios, al único que no le funciona que tú le apuntes su propia arma. Por eso ustedes van a ver que yo nunca aquí apunto a las videntas y a los videntes, porque son de Dios. Sería apuntarme a mí mismo, hacerme daño a mí mismo. No, como decía, yo no soy tonto. Si el Padre me dice, dile esto para que entienda todo, voy a decir en algún momento si, si ayuda a algo. Pero ¿cómo vas a engañarle a ellos? 40 años saben todo. Imposible, tienen aparición diaria. Tienen hijos en el mundo entero, cardenales, obispos, sacerdotes, laicos. De todos tienen, la reina de la paz es reconocida en el mundo entero. Por el oír de su voz ya se reconoce de quiénes son y quién es el que está hablando. Bergoglio sí se arropa, pero es muy fácil, siempre es vacío. Es como un cheque sin fondo, siempre no tiene fruto. Ellos no tienen fruto. Ellos dicen que no creen en Dios, pero se visten de sacerdote, de obispo, de papa, comen la comida de Dios, la, la vestimenta de Dios, la ropa de Dios, hablan como Dios, actúan como Dios, pero ellos no creen en Dios. Y sus propias obras lo acusan que son mentirosos. Se dan cuenta de lo que están haciendo y diciendo y obrando. Entonces, por su fruto lo conocerán. Ánimo, como dice la Virgen. Resistan, coraje. Que el demonio nunca reinó eternamente, sino que cuando pase este mal gobierno, mal tiempo, el sol brillará eternamente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu. Amén.